Hermano, a la hora que guste comenzar, está grabándose ya en Facebook. Muy buenas tardes, amados hermanos, que se les bendiga y les guarde. Unimos hoy por el propósito, entonces, de estudiar Salmos capítulo 36, que nuestro hermano Moisés Algara pues, lleva la exposición de este mensaje, en el cual pues vamos a estarlo retransmitiendo a través de Facebook, y luego, ¿verdad? De manera diferida será presentada en YouTube. Igual, si hay comentarios o preguntas en el cual le podemos atender y que surgen durante la exposición de la palabra, pues puedes dejarlo por escrita y de igual manera también nosotros intentaremos dar respuesta de ella. Para iniciar entonces, quisiera invitar a nuestro hermano Mario que sea el que lleve la oración de inicio, luego nuestro hermano Moisés pues tiene la exposición y después nuestro hermano Andrés, que tendría la oración final de una vez que el hermano Moisés termine, y luego quedamos con comentarios dentro de la plataforma y luego también hacemos una oración para despedirnos. Bueno, Mario, nos lleven en oración. Amén, hermanos. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, gracias infinitas le damos por permitirnos este momento. Un grupo de tus hijos, poder, Señor, está en esta plataforma con el propósito de seguir escudriñando tu palabra para así poder crecer, alimentar nuestra alma para ese crecimiento espiritual y poder llegar a personas que no las conocen para que lo puedan conocer, puedan entender y puedan obedecerla en un día no muy lejano. Ayuda al siervo que ves poner tu palabra, como es nuestro hermano Moisés, Padre, que usted le ayude a recordar todo lo que él ha estudiado para que lo pueda exponer. A nosotros, denos una mente, un corazón para atesorar tu palabra, que esa palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser para hacer cambios que te glorifiquen y te alaben de acuerdo a tu voluntad. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, pues queda nuestro hermano Moisés con la exposición de la palabra. Muchas gracias, hermano Manuel. Eh, Bienvenidos seamos todos, hermanos, a este lugar de reunión virtual, donde cada lunes nos reunimos a la distancia para estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión me toca analizar el Salmo 36, ¿verdad? Un salmo donde pues, se habla acerca de lo que tiene que ver con un salmo de contrastes, ¿verdad? Un salmo de, de contrastes entre lo que se dice el bien y el mal. Entonces, es algo que tenemos que meditar, hermanos, en esto. Y quiero comenzar, ¿verdad? Este salmo no es muy grande, es un salmo con 12 versículos nada más, pero es un salmo que me parece importante porque este salmo se titula Al músico de David y siempre dice ahí siervo de Jehová. Solo este salmo y el salmo 18 usan esta frase. De todos los salmos que escribió David, solamente dos tienen este título de siervo de Jehová. Algunos eruditos, algunos exégetas de la palabra del Señor han encontrado que el Salmo 18 eh, es de una etapa de David ya siendo adulto, siendo ya viejo. Y el Salmo 36 que nos corresponde estudiar proviene de un David más joven, más muchacho. Y esto quiere decir que desde la juventud hasta la vejez, David fue siervo de Jehová. Sabemos los inicios de este siervo de Dios, sabemos que cómo inició primeramente este servicio a Dios en medio de la adversidad. La historia nos habla acerca de Saúl, etcétera, cómo empezó a tener problemas, envidias y demás, pero él aún así se mantuvo fiel a Dios. Un salmo que traza un contraste, como lo pongo ahí, un contraste impresionante
entre la maldad del ser humano y la fidelidad inquebrantable de nuestro Dios. Es algo que es un salmo que denuncia, pero que también consuela. Es un salmo muy interesante, ya lo veremos, aunque es pequeño, pero es algo interesante. El salmo comienza con lo que podemos ver allí, ¿verdad? Revelando la raíz del problema. Ciertamente se habla de infidelidad del hombre, siempre se habla de maldad, siempre se habla de cosas negativas. Pero aquí David va a la raíz del problema. Analiza la acción del impío, ¿verdad? Dice, la iniquidad del impío dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, o sea, delante de los ojos del impío, ¿verdad? Porque dice, en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Yo creo que este es algo muy interesante que está diciendo o nos está enseñando David, hermanos, aquí, porque la falta de temor, lo que está diciendo que la falta de temor es el principio de toda corrupción, obviamente en el hombre. Y cuando no se teme a Dios, se hace cualquier cosa sin remordimiento. Por eso decía yo hace un momento que nos analiza o nos da en la raíz del problema de por qué la conducta negativa del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Bueno, pues aquí dice que es este malvado, el impío, es algo que carece de algo que no debería carecer, que es el temor a nuestro Dios. Y cuando no hay temor, pues no hay nada. Corrupción, maldad, etcétera, injusticia. El uso en el Salmo 31 es interesante porque comienza, leo yo aquí la traducción o de las Américas, me estoy yendo por esta interpretación, aunque pongo otra versión allí, pero aquí dice así la transgresión. La palabra transgresión sabemos que es iniquidad, hermanos, o un oráculo de transgresión. Hay una forma de entender esto, hermanos, que el oráculo de transgresión, o sea, la iniquidad del impío, es el que habla en el corazón del mismo pecador. Es el que está hablando allí para él, ¿verdad? Es el que habla en el corazón del mismo pecador. Entonces tenemos una personificación, vamos a decirlo de esa manera, audaz de la transgresión, como hablándole secretamente en el corazón, no solamente del impío, sino de todos los impíos, de todos los malvados. En otras palabras, les está hablando para sus adentros, ¿sí? Para sí mismos. Y este es el relato de cómo los hombres llegan a hacer el mal. Hay una voz dentro de ellos que les susurra, ¿verdad? Que les habla allí muy cerquita falsedades. Les hablara cosas buenas, pero David dice que habla falsedades. La causa de todo esto que hace el impío es eso, hermanos, es su falta de temor a Dios. No respeta, obviamente, no venera a Dios como debería, y deberíamos de hacerlo todos. La imagen de un hombre impío, pues debería ser suficiente para nosotros, de, para evitar que otros imitáramos la conducta de ellos. Pero lamentablemente, hermanos, no sucede así. Una vida malvada se caracteriza por algo que, si no tiene temor a Dios, entonces quiere decir que es una persona que no cree en Dios, que es un ateo, ¿verdad? Porque delante de los ojos del impío no hay temor. Los hombres malvados son virtualmente ateos. En realidad no reconocen la existencia del Ser Supremo del Ser Supremo, porque si lo reconocieran, pues actuaran de otra manera, actuaran de una forma correcta. Entonces, los hombres malvados, como lo dije hace un momento, son literalmente ateos, y es porque no reconocen nada la existencia de ese Ser Supremo. Y eso es evidente, hermanos, por el sentimiento de su naturaleza interior, por su manera de hablar, por sus métodos de actividad, o sea, sus actividades, cómo hablan, cómo se eh, conducen. No. Usted puede analizar y todo lo podemos ver en el diario vivir. Él habla de un impío, la conducta de un impío,
es muy diferente a la de un cristiano, o es muy diferente al menos de las personas que temen a Dios. Y aquí David está diciendo que es por esa voz interna que le dice que, que, que no, que no, que haga lo incorrecto. Y a veces algo, se dice por ahí un dicho que una mentira repetida 1000 veces, a veces la convertimos como verdad. Y es lo que hace el impío, hermanos. Mentira tras mentira, se cree sus propias mentiras como verdades. Y eso es lo que estamos ahorita viendo, ¿verdad? Vamos a ver un pasaje ahí en el otro salmo, en el Salmo 53, y prefiero leerlo de la Biblia, hermanos, para así tener algo interesante más que hacer. El uno dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Como decíamos al principio, al no haber respeto por Dios, al no haber temor a Dios, pues el necio, el impío dice, no, Dios no existe. Por eso decía yo hace un momento que es un ateo, ¿verdad? Y cuando no hay temor a Dios, pues dice que han cometido injusticias abominables y por lo tanto no hay quien haga el bien. Otro pasaje que va por el mismo tenor, lo encontramos allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y el versículo, perdón, sí, capítulo 2 versículo 12. Primer libro de Samuel 2:12, es algo que también interesante. Dice ahí la palabra del Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos o indignos, no conocían al Señor. Ahí está, hermanos, cómo es que David, con esos pasajes corroboramos que ciertamente es verdad. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, seguramente, hermanos, tenía en mente este pasaje o este caso cuando escribió a los hermanos en Roma, en el capítulo 3 versículo 18 de Romanos, ¿verdad? Ahí él escribiendo a los romanos dice lo siguiente en el versículo 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Seguramente tenía en su mente el Salmo 36, nuestro amado hermano Pablo, por lo mismo, porque en el contexto de este libro de los Romanos, pues sabemos de qué está hablando de la maldad del hombre, de la maldad en general. Dice, no hay justo ni a un uno, etcétera, etcétera. Entonces, el versículo 1 del 36 del Salmos es lo que nos enseña básicamente. El 2, ¿verdad? Habla acerca de que ese impío se lisonjea en sus propios ojos, ¿verdad? Y porque la transgresión le engaña, dice el texto, en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerlo. Aquí entramos en algo, hermanos, muy, muy importante. El pecador se engaña a sí mismo. El pecador se engaña y se autojustifica además, ¿verdad? Es decir, comete el error, no lo acepta y no solamente no lo acepta, sino que se justifica su maldad actuando como si fuera verdad, porque no quiere verlo. Simplemente no porque no lo sepa, sino porque no quiere verlo. Una cosa muy diferente es cuando alguien se esfuerza por entender algo, pero no es capaz por la debilidad de la carne. Y otra muy distinta es cuando un perverso mueve su corazón contra sí mismo. O sea, actúa contra su corazón contra sí mismo. Y lo que es comprensible, si hubiera una buena voluntad, pues se tornaría comprensible. Es decir, yo a veces puedo no entender algo por mi ignorancia, pero si alguien me enseña, si alguien me dice que estoy mal y yo tengo toda la voluntad de aprender, voy a aprender. Me van a sacar de la ignorancia y voy a actuar de diferente manera, pero el impío no. El impío prefiere seguir engañándose, ¿verdad? Dice David, que prefiere seguir engañando, actuándose a sí mismo, engañándose a sí mismo. Y esto sucede cuando se aman, perdón, los propios pecados, ¿verdad? Y se odian los mandamientos de Dios. Qué peligroso, hermanos, es vivir así, ¿verdad? El pecado les hace suponer que no hay quien se entere de sus maldades. Ellos creen y el pecado les ciega el entendimiento, que ellos creen que no van a ser descubiertos, que nadie los va a poder descubrir y que no van a ser
por consecuencia condenados por ese proceder en el cual están actuando. Y las personas que viven bajo este ideal están pues complacidas de obedecer las tendencias del pecado y se sienten libres de culpa. Allí en el libro de Deuteronomio 29, 19, allí encontramos otro texto que va acorde a lo que estamos estudiando, hermanos. Allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 29 y el versículo 19. Dice así el texto. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá, diciendo, tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la cepa. Esto es algo que es verdad, hermano, en general. Y ¿por qué no decirlo? En algún tiempo, cuando no conocíamos al Señor, fuimos de ese tipo de gente. A veces nos complacíamos, sabíamos que estábamos haciendo mal, pero nos complacíamos en eso y pensábamos que nos engañamos nosotros mismos, ¿verdad? Y pensábamos que nadie iba a poder, pues descubrirnos, que todo estaba correctamente. Y eso es precisamente lo que advierte el salmista David en los salmos, hermanos. No nada más en ese salmo habla de la maldad del hombre, en muchos salmos habla de eso. Y aquí vamos a ver otro salmo, en el Salmo 10, versículos 2 al 4. Dice, con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido, porque el deseo de su corazón se jacta el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Sigue hablando del impío y de la altivez de él. Entonces encontramos en esos textos más sobre este tipo de comportamiento, ¿verdad? Por eso empieza el Salmo así, cuando dice, dijo el malvado en sus adentros para delinquir, vamos a decirlo de esa manera. Significa que se propuso, ¿verdad? Delinquir. Y aquí quiero aclarar un poquito, hermanos, acerca de lo que esto implica. Una persona pudiera ser rebelde, ¿verdad? Pero otra cosa es que la persona sea obstinada. Alguien cree o alguien puede pensar que es lo mismo ser rebelde o ser obstinado. Tienen, tienen conexión estas palabras, pero no son las mismas, no son los mismos términos. Porque una cosa es ser rebelde y otra cosa es ser obstinado. Porque una persona rebelde, como mencionaba yo hace unos momentos, pudiera, pudiera estar rebelde, pudiera ser rebelde porque ignora, por ignorancia. Pero cuando se le enseña, se le dice que está mal, acepta su error, acepta su falta y cambia. Pero el obstinado no. El obstinado actúa de diferente manera. El obstinado, hermanos, es alguien que sabe que está mal, que le están diciendo que se equivocó y no, a pesar de eso no quiere cambiar, aún sabiendo que está mal. Y eso es lo que está diciendo David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está, mire, la diferencia entre la rebeldía y la obstinación. La rebeldía es algo que se hace a veces, muchas veces por ignorancia, pero la obstinación es rebelde con causa, es rebelde con entendimiento, ¿verdad? Es ser un rebelde una persona rebelde que sabe que está mal, pero que no quiere, no quiere actuar diferente, ¿verdad? Entonces, dice que las palabras de su boca, versículo 3, vamos regresando al Salmo 36, las palabras de su boca son iniquidad y engaño, ha dejado de ser sabio y de hacer el bien, dice ahí. Entonces, hermanos, las palabras de su boca son iniquidad, son engaño. No quiso entender para no obrar bien, por eso es obstinado. Por eso no quiere entender. Sabe que está mal, pero no quiere. Es como, por ejemplo, una persona que roba a las demás personas y que no les da, sabe que está mal robándole el sustento a una familia, el trabajo de toda una semana o de una quincena de trabajo o de un mes de trabajo y sabe que está mal, pero no le redarguye su conciencia, no le causa ningún gran porque no quiere simplemente. Ese es ser una persona obstinada. Y es lo que está diciendo. Dice, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien.
Y esto, hermanos, aquí lo podemos ver, vemos cómo es atribuida a su voluntad esa obstinación, porque hay quienes quieren entender y no pueden, y también los hay quienes rehúsan entender y no entienden. Aquí se corrobora una vez más lo que dijimos anteriormente del impío, ¿verdad? No quiso entender por qué o para qué, simplemente para no obrar bien. No solo piensa mal, no solamente piensa mal, sino que habla mal o actúa mal. Sus palabras están contaminadas y su conducta refleja esa condición interna. Una vida perversa, una vida perversa que se caracteriza por la blasfemia verbal. Ellos no hablan bien, siempre hablan con soeces, con palabras altisonantes, porque dice, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Los hombres malvados son reconocidos por su lenguaje perverso, hermano, y eso lo sabemos. No santifican al gran nombre de Dios, ni hacen reverencia a las solemnes realidades de la vida normal, ¿verdad? Y de la vida también, vamos a decirlo, de la vida moral, de la raza. Su lenguaje no solo es profano, también engañoso. ¿Cuántas veces no hemos caído en estafas, en cosas por esa gente malvada? No le importa echarse a la bolsa un dinero que no es limpio, no es ¿por qué? Porque ya está acostumbrado al engaño. Eso es el modus vivendi del impío. E- El, el habla es un buen índice del alma. Ahí, si, como hablas, es lo que tú eres, lo que tú reflejas. Una vida malvada se caracteriza por la falta de sabiduría, amigos. Falta de sabiduría. Ha dejado de ser sabio, dice ahí, y de hacer el bien. Los hombres malvados, hermanos, a menudo están dotados en lo que respecta al conocimiento y la sabiduría seculares, pero la verdadera sabiduría desciende de arriba. Una persona que es atea pudiera negar la existencia de Dios y esa persona secularmente puede ser una persona preparada. Puede ser un ingeniero, un doctor, un científico. Puede estar muy a la mano, muy a la par de la sabiduría humana, pero obviamente tienen cero sabiduría divina, hermanos. Entonces, vamos a Santiago, un texto que citamos con mucha frecuencia por los que predicamos el Evangelio, capítulo 3 de Santiago. Ahí nos habla acerca de esto que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? De la sabiduría, los dos tipos de sabiduría. Santiago 3, 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Ahí está la gran diferencia, por qué el impío actúa de esa manera. Y de esto ellos, lamentablemente, los impíos, pues son deficientes, ¿no? Carecen de la sabiduría que verdaderamente hace sabios a los hombres. Ellos se creen sabios, pero en realidad no lo son. Lo sabemos perfectamente. El pecado es siempre evidencia de la mayor ignorancia, ¿verdad? Y la mayor necedad que puede haber en ese sentido. La falta de sabiduría de una vida malvada se ve en el placer que busca, en el estudio que persigue, en el destino que elige y en su odio por la famosa filantropía, o sea, el amor por la humanidad. Esa es la famosa filantropía. Por eso el apóstol Pablo pidió a Tito en su momento que animara a los jóvenes, allá en Tito 2:6, no lo vamos a leer, pero dice, exhorta ante todo Exhorta ante todos los jóvenes a que sean prudentes. ¿Por qué? Porque la prudencia nos ayuda a caer en esto precisamente, en lo que es la rebeldía, la obstinación. Entonces,
Y siga redundando, hermanos, el salmista, ahí en el versículo 4 dice, planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Fíjense hasta dónde puede llegar la maldad del impío, hermanos, hasta dónde y a partir de dónde puede él empezar a maquinar sus malos pensamientos. Dice que incluso en la intimidad de la noche, su mente maquina lo perverso, ¿verdad? No hay descanso para él, que para esa persona que se deleita en el mal. Las palabras de su boca, la descripción pasa del estado mental, ¿verdad? Del estado del hombre malvado a su comportamiento externo. Dice ahí, primero las piensa, después las dice, las hace. Pasa de un estado a otro, ¿verdad? Y entonces, por eso hacía o hacen el perverso, el impío, lo que comentamos hace un momento. El engaño, todos los hurtos, todo. Su discurso, hermanos, como bajo la influencia de un adulador, de un, estas gentes son maestras en adular para robar, para engañar, y de esa manera causa problemas a quienes dependen de él o a quienes ha afectado. Entonces el discurso malvado es acompañado de actos malvados, y entonces ha dejado de lado toda prudencia, toda sabiduría en la acción porque no tiene temor de las consecuencias. No le importa nada. Y dice que lo planea en su cama. Es una descripción que se refiere al estado mental. Los planes tramados cuidadosamente durante la tranquilidad de la noche, los trama, los piensa, los ejecuta ahí tramando despacio, tranquilamente, según él, para ser llevados a la práctica al siguiente día o cuando fuese necesario. Por eso la gente que obra mal tiene todo el tiempo para tramarlo y luego actúa en el momento que él considera pertinente. Entonces, es cuando toma su posición con decisión y firmeza, en un camino que no es bueno, en un camino que no es bueno. Dice ahí, se obstina en un camino que no es bueno. ¿Por qué? Porque no aborrece el mal, ¿verdad? Un camino es un modo de vida, es una manera de vivir, de conducirse, es un tipo de conducta. Entonces, ¿qué es la negativa del buen camino requerido por la ley de Dios? Veamos ahí qué dice Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 4 también. Vamos bien un poquito ahí. Mm. Dice el texto así, 4:14, dije 4, pero es 4:14 al 16. Dice, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal y pierden el sueño, si no han hecho caer alguno. Esto es básicamente lo que dice el salmista, también lo dice Salomón aquí en el libro de los Proverbios, ¿verdad? Pero, hermanos, ya que fue un poco redundante el salmista David hablar del impío, de su actuar, de sus pensamientos, de los caminos en los cuales anda, ahora da un giro total. A partir del versículo 5, ya ahora el salmista cambia totalmente el enfoque, ¿verdad? El contraste que decía yo al principio, nos saca de las tinieblas del pecado humano para mostrarnos la luz radiante del carácter de Dios. Entonces, el amor de Dios es tan alto como el cielo, ¿verdad? Y lo enlaza o lo relaciona con la fidelidad del mismo Dios y que está por encima de todo, ¿verdad? Nada lo limita, nada lo detiene. La mucha maldad del hombre tampoco lo detiene porque Dios es infinito, es poderoso, es todopoderoso. Pero llama la atención, o al menos a mí en lo personal me llama la atención que los cuatro atributos principales de Dios se comparan con con los cuatro grandes objetos de la naturaleza.
Por ejemplo, podemos ver allí misericordia, cielo, ¿verdad? La misericordia es un atributo de Dios. El cielo es una obra de Dios. La fidelidad es un atributo de Dios. El firmamento es una obra de Dios. La justicia es un atributo de Dios. Los montes son una obra de Dios. Y los juicios, ¿verdad? Son obra de Dios y relacionados con algo que no tiene que ver con algo bueno, sino con la profundidad del abismo. Entonces, sin duda, el salmista, ya sea en su imaginación o ya sea en la realidad, se encontraba en una columna o perdón, en una de las cumbres del Líbano. Acordémonos cómo era en aquel entonces la zona donde ellos se desarrollaban, donde ellos vivían, eran los montes del Líbano, donde todos esos estaban a la vista. Cualquier persona podía ver esas montañas. Entonces, no estaba hablando de algo que a quienes estaba escribiendo lo ignoraban, al contrario, estaba hablando de algo que ellos conocían muy bien. Después, la misericordia, el significado habitual de esta palabra, ¿verdad? Hebrea se da especialmente cuando está en relación con la fidelidad. O sea, no puede haber misericordia de Dios si no hay fidelidad de Dios, ¿verdad? Van relacionadas. La bondad, o sea, la misericordia de Dios está en el cielo, por lo que naturalmente se piensa que el cielo es a la vez, ¿verdad? Su fuente, su, vamos a decir así, sí, su fuente es la palabra más correcta y que ilustra las relaciones inconmensurables, o sea, que no se pueden medir y abarcadoras de su misericordia, de su justicia y todo eso. La frase se basa sin duda en otro salmo. Vamos viendo el Salmo 57. Salmo 57, versículo 11, que es otro texto, otro salmo, dice ahí, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces, ahí está, hermanos, lo que podemos ver. Y de una vez vamos viendo el otro salmo, 103. El Salmo 103 que encontramos aquí, el versículo 11 también, dice así, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Entonces aquí ya David comienza a hablar de lo grandioso que es la misericordia de nuestro Dios y dice que está hasta los cielos, ¿verdad? Entonces ya empezamos a hablar, a ver ese contraste positivo en contrario a lo que habíamos visto hasta ahorita el mismo salmista nos dice. Y dice, tu justicia es como, el versículo 6, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Este es un símil, hermanos. Cuando dice tu justicia es como. Es una figura del lenguaje de la palabra del Señor, que es un símil. Y esta es una verdadera comparación, ¿verdad? Las montañas de Él, las montañas, las montañas gigantes como Hermón. Según dice que las montañas más grandes del Líbano era Hermón y las montañas del Líbano, con picos altos cubiertos de nieve. Pues el invierno de aquel entonces, y todavía el invierno allá es cruel, como el calor también es cruel cuando se da. Entonces, esto nos habla, hermanos, de que estos montes sugieren a la mente piadosa, ¿verdad? La presencia y el poder especial de Dios. Por eso dice el versículo, tu justicia es como los montes de Dios. Eran impresionantes, son impresionantes los montes de Dios, aquellos que el Señor ha creado. Entonces, así los gigantescos cedros del Líbano, ¿verdad? Son llamados los cedros de Dios. El salmista está pensando en las montañas como firmes, estables, duraderas y majestuosas. Dice, y tus juicios son como profundo abismo. Esta frase se refiere a la profundidad y la incomprensión de los juicios divinos. A veces nosotros, hermanos, no logramos comprender, de verdad, los juicios de Dios. Y vaya que Dios a través de la historia ha establecido juicios parciales, pero al final de cuentas juicios sobre Jerusalén, sobre Edom y otros pueblos paganos que Dios
los castigó por haber actuado mal en contra de su pueblo de Israel. Y ya después, en los años 70, sabemos que castigó a la misma Jerusalén. Pues son juicios parciales. Y entonces, a veces dice uno, ¿por qué él destruyó? ¿Por qué actuó? Bueno, él sabía por qué, por destruir a los amalecitas mismos también. Entonces, tus juicios son como profundo abismo, ¿verdad? Los juicios de Dios son tan vastos, son tan profundos, que son inalcanzables para el entendimiento humano. El mismo Pablo lo dijo, hermanos. Mire, en el Romanos 11:33, ahí encontramos esa expresión que nos deja marcados en este respecto, ¿verdad? Cuando habla Pablo acerca de esto, dice en el capítulo 11 de Romanos, versículo 33, lo siguiente, dice el apóstol Pablo, así: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría, dice ahí, y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán insondables. O sea, no se pueden medir, no se pueden sondear, ¿verdad? Y eso quiere decir que nadie puede sondear. Esto puede referirse tanto a las decisiones que Dios toma sobre la humanidad, como también a la forma en que Él interviene en la vida de las personas. La imagen del gran abismo evoca la idea, hermanos, de que aunque no podamos entender siempre sus caminos, confiamos en que son justos y que son correctos. Lo que Dios decida es lo mejor para nosotros, aunque nosotros no entendamos al momento cuál es la enseñanza que hay detrás, pero debemos acatarlos. Por eso dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, la frase cuando dice, oh Jehová, protege al hombre y al animal, o al animal conservas, resalta la compasión de Dios también ahí. Vemos la compasión de Dios, su justicia es firme como los montes y profunda como el mar. Dios no solo se preocupa por la humanidad, sino también por toda la creación, y entre ellos van los animales, ¿verdad? Las bestias que nos digan ahí. Vamos al versículo 7 al 9, hermanos, dice así al versículo 7 al 9. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz, en tu luz vemos la luz. Bueno, ahí me atrasé un poquito en las presentaciones, hermanos, pero ahí estamos viendo nada más que donde dice que los hombres malvados son reconocidos por su lenguaje perverso y lenguaje profano, ¿verdad? Esto ya lo habíamos analizado y en realidad es así. También, desde que está en su cama, piensa con calma el mal, pero eso es hablando del pecador. Pues, sin embargo, ya estamos viendo los atributos de Dios, la fidelidad de Dios. Dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza los cielos o el infinito, ¿verdad? Perdón, el, el cielo o las nubes. Y ahorita ya vamos aquí, hermanos, bueno, regresamos aquí al versículo 7 al 9, cuando dice, cuán preciosa es tu misericordia. Es una exclamación, hermanos, de admiración, de asombro, y dice que se retoma un poco la idea del versículo 6, la misericordia es el atributo más prominente de Dios. Por eso los hijos de los hombres se refugian en la sombra de ¿qué? Pues dice ahí de tus alas. Entonces, ahí está, hermanos, todo. En un mundo corrompido por maldad, hay esperanza, porque hay un refugio seguro que tenemos nosotros. Y ese refugio seguro es la misericordia, o está en la misericordia de Dios. Bajo sus alas hay seguridad, bajo sus alas hay ternura, lo que dice el versículo 7, ¿verdad? Y esto lo entendemos perfectamente bien, porque Cristo también utilizó, hermanos, en su momento, utilizó la figura de las alas para proteger. Cuando precisamente hace juicio sobre Jerusalén, o está a punto de avisarles sobre lo que venía para Jerusalén en el capítulo 23, versículos 30 y tantos al final, hace lamentación por Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Luego dice la sentencia: y aquí vuestra casa os será dejada desierta. Porque la idea de las alas de un ave, hermanos,
es de protección, de seguridad. Y los que hemos visto algunos videos de la diversidad animal, hemos visto en alguna ocasión cómo las aves protegen con sus alas a sus hijos de cualquier peligro. Y por eso dice el salmista, por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Entonces, esto es algo, hermanos, que podemos nosotros tener en cuenta y debemos tener en cuenta, porque esa es una idea familiar de otro salmo, el Salmo 65. Salmo 65, y vamos a ir para ir acercándonos ya a la conclusión. Salmo 65, versículo 5 y de 9 al 13. Dice ahí lo siguiente. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios, de nuestra salvación. Confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. De ahí nos vamos al 9, del 9 al 13. Dice, tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente, allanas sus camellones, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas te destilan grosura. Destilan los pastos del desierto y los collados se ciñen de alegría. Las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, sí, cantan. Esto habla de la protección, del sustento que el Señor da. No solamente nos ha criado, no solamente nos ha formado, sino que también nos sustenta como debajo de sus alas, comparado a la maldad del hombre, de los peligros que corremos de esa gente impía. En el Señor tenemos un refugio, tenemos en quien confiar. Eso nos enseña el salmista. Entonces, ahí, hermanos, estamos analizando. Y ahora vamos al versículo 10 al 12, los versículos finales de Salmos 36. Dice así: Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. Ahí, hermanos, ahí vemos que es una oración. Esta es una oración del salmista, ya al final de este salmo, para recibir bendición y para recibir protección continua, ¿verdad? Esta petición que dice, extiende, Señor, tu misericordia a los que te conocen, ¿verdad? O sea, ahí hay condición. Eh, o habiendo recibido, hermanos, la buena misericordia, la justicia divina, bueno, David correctamente ora para que esa justicia y esa misericordia continúen, ¿verdad? Para él, no solamente para él, sino para todos aquellos que conocen a Dios en una relación correcta, en una relación, dice, continúa tu misericordia. En el hebreo esta frase se traduce como saca tu misericordia, ¿verdad? Saca tu misericordia. Es una metáfora o tomada de solamente los hebreos sabían esto, hermanos, de las botellas de vino que una vez abiertas rinden no solo una copa, sino rinden muchas más, ¿verdad? Las que salgan de ahí. Entonces, así es que cuando Dios destape el vino de su misericordia, entonces no llenará nada más una copa o tu copa, sino que va a ayudar a muchos más. La justicia de Dios cae todos, sobre todos los que le temen, todos los que le conocen. Entonces, aquí se puede notar el paralelismo que hay entre los que te conocen y los rectos de corazón. Obviamente, los que lo conocen, pues son los rectos de corazón. Y David naturalmente pensaba que aquellos que realmente conocen a Dios serían los rectos de corazón. Y dice ahí, no venga pie de soberbia contra mí. David anteriormente alabó a Dios, lo hemos analizado, como el que protege, como el que bendice a su pueblo. Lo vimos en el versículo 7. Ahora David oraba para que Dios continuara ese aspecto de su carácter, protegiendo a su siervo tanto del pie como de la mano de los impíos. David clama por protección no solo física, sino también
protección espiritual, que el orgullo no lo corrompa, que la maldad no lo arrastre, ¿verdad? Eso es lo que él estaba pidiendo, porque dice, allí han caído los que obran iniquidad. O sea, David consideraba el fin de los impíos. Eso, al final de cuentas, David estaba seguro que los impíos no iban a permanecer de pie. Al final iban a ser aniquilados si no se arrepentían, ¿verdad? Entonces, David consideraba el fin de los impíos en el que pensaba al principio de este salmo. En el Salmo 36, 1 y 2, habla hasta el 4, habla de los impíos y pensaba, dijo que el impío piensa que no va a ser descubierto y realmente, pues aquí lo estamos viendo, que sí van a caer, van a ser descubiertos. Ellos caerán y lo harán de tal manera que ya no podrán levantarse, ¿verdad? A diferencia de los justos que pueden caer, lo que dice el Salomón, puede caer el justo muchas veces y volver a levantarse. El impío una vez que cae no se levanta, ¿no? Dice Proverbios 24, ese es un salmo, digo, es un proverbio de Salomón que, que me gusta en lo personal porque nos motiva a seguir adelante, ¿verdad? Cuando dice Proverbios 24, 16, dice el texto así, dice Salomón, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. El impío una vez que cae, hermanas, no se va a levantar. Por eso dice, continúa, Señor, continúa, dice David, tu misericordia para con los que te conocen. Sí. ¿Por qué? Porque dice que no me alcanza el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad. O sea, ya no dijo que se habían levantado. Los impíos han caído, los que obran iniquidad, y han sido derribados y no se pueden levantar. Entonces, sus siervos, sus siervos, o sea, los amigos de Dios, los que le temen a Dios, desde su refugio, hermanos, bajo el ala de Dios, bajo las alas de Dios. El suplicante David observa la derrota de los enemigos desconcertados y ve al final que desmiente ese oráculo de la transgresión que hablaba al principio, y los halagos son derribados, o sea, ahí dice el salmista, son derribados, la misma palabra que aparece en el Salmo 35, 26, que hace 8 días que estudiamos con nuestra hermana. Dice 35, 26, sean avergonzados y humillados a una los que se alegran de mi mal, cúbranse de vergüenza y deshonra los que se engrandecen contra mí. Y hay cierto énfasis, hermanos, en la palabra allí, en ese texto, en el versículo 12, allí han caído, ¿verdad? De acuerdo con el contexto, se refiere al orgullo, se refiere a la soberbia, o sea, han caído en la soberbia, mencionada el versículo anterior. Allí en la soberbia por el orgullo perecen todos los pecadores. Eso que los hizo grandes, según ellos, los derriba, los derriba. Entonces, ahí está, ahí donde tramaron, donde practicaron la caída de los justos, allí ellos han caído, han sido derribados, ya no se van a poder levantar. El final de los malvados es seguro que caerán, pero los que confían en Dios serán sostenidos por esa mano protectora y poderosa. El Salmo 36, hermanos, es un llamado a elegir entre dos caminos, el de la maldad que termina en ruina y el de la justicia que conduce al banquete de la presencia de Dios. Finalmente, ¿qué aprendemos del Salmo 36? ¿Qué aprendemos? Bueno, el Salmo 36 profundiza, ya lo dijimos, no quiero redundar mucho en esto, pero profundiza en el marcado contraste entre la maldad de la humanidad y el amor, la justicia inquebrantables de Dios. Este salmo, ya lo dijimos, compuesto por David, ¿verdad? Este salmo es una meditación sobre la naturaleza del mal y la incomparable misericordia de nuestro Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. No solamente la misericordia, sino la fidelidad de Dios. Y sirve tanto a nosotros como advertencia, como una advertencia
contra el engaño del pecado, para que no nos dejemos llevar por el engaño del pecado. Porque el pecado, hermanos, no actúa en nosotros o no puede entrar o puede entrar en nosotros, no de una manera eh, espantosa, horrible, ¿no? Entra de una manera dulce, sutil, porque así es Satanás astuto. Pero dice la plegaria de David, ahí es que esa misericordia continúe para que él no pueda caer. Entonces, hermanos, eso a grandes rasgos es lo que podemos aprender y ese marcado contraste de la maldad con la misericordia de Dios, la maldad humana y la misericordia de Dios, entonces nos debe de llenar de esperanza a nosotros, hermanos, porque todo eso que hemos visto, los textos de cuán precioso Dios es su misericordia, todo eso nos debe de dar un ánimo para seguir adelante, esforzarnos por seguir sirviendo a nuestro Dios. Y finalmente, hermanos, pongo esto, ¿verdad? Este Salmo 36, ahí David retrata el diálogo interno de los malvados que están tan atrapados por su propio pecado que han perdido todo respeto por Dios. Esa falta de temor los lleva a engañarse a sí mismos, pensando que sus pecados pasarán desapercibidos e impunes. Ya vimos que no. David termina diciendo que van a ser derribados y de ahí ya no se van a poder levantar. Ya vimos que el justo puede caer hasta 7 veces, dice, y las 7 se puede levantar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque confiamos en Dios, porque tememos a Dios. Y usted, amigo, que aún no ha decidido obedecer el Evangelio, usted tiene esa gran y maravillosa oportunidad mientras tenga vida. Después de que partamos de este mundo, en el tiempo que el Señor nos llame, no va a haber esperanza. Es tiempo que usted aprenda a confiar como el salmista David en Dios, en sus alas protectoras. Entre bajo esas alas. Ahorita usted lamentablemente no está bajo esas alas protectoras de Dios, pero puede estarlo. ¿Cómo? Obedeciendo el Evangelio. Si usted ya ha tenido tiempo escuchando la palabra del Señor, usted puede, usted puede entrar bajo ese grupo de afortunados que son los hijos de Dios, obedeciendo los mandamientos, arrepintiendo sus pecados, cambiando de su forma de vida. Si hasta ahorita ha llevado una vida como la que describió el salmista en los versículos primarios, es tiempo de que cambie, como lo hicimos nosotros en su momento. Lo hicimos de una manera, de un cambio total, radical. Como se dice por ahí, de un giro de 180 grados. Si antes andábamos en la maldad, ahora debemos andar en en la bondad de Dios. Y el Señor nos va a perdonar si lo hacemos de todo corazón y vamos a empezar a caminar con Él. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por los tiempos que me han dado, ¿verdad? De compartir estas palabras y que el Señor, sobre todo, bendiga palabras. Gracias, cedo el micrófono al hermano que lo corresponde. Gracias, hermano Moisés, por la exposición de la palabra. Vamos a orar y se le invita a nuestro hermano Andrés que nos lleve en oración. Luego, ¿verdad? Comentamos con de los presentes aquí. Oremos, hermanos. Gracias, hermano Manuel. Bendito Padre que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias por tu bondad y tu infinita misericordia, este atributo que ha sido mencionado por nuestro hermano, este atributo tan hermoso que sin él no tendríamos salvación, Señor. Por favor, ayuda a nuestro hermano Moisés cada vez que expone tu palabra, Señor, que lo haga con esta claridad y sencillez y que su trabajo en donde él está sea productivo. Y bendice a su familia y a todos los hermanos que le rodean y también el trabajo que va a ir a hacer a otros lugares. Así, Padre, también encomendamos en tus manos a las almas que oyen esta palabra, a cada uno de nosotros, que seamos edificados en ella y seamos prontos para quitar aquellas situaciones que son negativas para nuestra vida como cristianos, que aún dañan
y que también nos ayudes a enseñar a otros, a aquellos que vienen detrás de nosotros, las cualidades y las formas correctas de tener un comportamiento delante de ti. A aquellos que oyen tu palabra, Señor, que son nuestros amigos, que sean también animados a venir a escuchar más y les falta fe y a otros a obedecer si ya conocen lo suficiente para que vengan a los pies de tu amado Hijo, Señor, reconociendo que es tu Hijo y que necesitan bautizarse para perdón de pecados. Ayuda a nuestros hermanos enfermos, aquellos que van predicando tu palabra por el vasto mundo, aquellos que están enfermos y que claman a ti desde el lecho del dolor, Señor. Ayúdales, por favor. Seguimos orando por nuestro hermano Osvaldo, que le fortalezcas cada día y que siempre, Señor, se haga tu santa voluntad en todas las cosas. Bendice esta plataforma, bendice a cada uno de nuestros hermanos que participamos en ella y que sea para la honra y la gloria tuya siempre, Señor. Te damos gracias y todo te pedimos en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermano Andrés, vamos a, según el orden que tengo aquí, sería entonces nuestro hermano Mario, que nos lleve los comentarios, si quiere, nuestro hermano Andrés, nuestro hermano Jesús, nuestro hermano Ismael, y persona, y luego nuestro hermano Moisés, si tiene algún comentario adicional de lo que hemos comentado. Hermano Mario, tiene su tiempo. Gracias, hermano Manuel, gracias, hermano Moisés. Pues no hay mucho que comentar, el hermano pues comentó bien este salmo y pues agradecerle a él por la lección que nos puso en esta tarde. Bendiciones, hermano. Gracias, hermano Mario. Nuestro hermano Andrés, tiene su tiempo. Ten mute, hermano. Ok, gracias hermano Manuel de nuevo. Gracias hermano Moisés por la lección que nos trajo en esta ocasión con este Salmo 36. Nos dejó bien claro el trabajo de la iniquidad, el trabajo que el hombre a veces se vanagloria a sí mismo y cómo de su boca solamente sale fraude y maledicencia, pero también acerca de la misericordia de Dios, que aún siendo pecadores y teniendo estas actitudes, nos ve con misericordia y nos tiende la mano para tener una oportunidad de salvación por medio de su amado Hijo Jesucristo. Deseamos y queremos que este mensaje llegue al corazón de aquellos que están interesados en la verdad, para que vean que siempre debemos de estarnos autoanalizando y considerando para poder estar dependiendo de Dios, y que el Señor envió a su Hijo para que cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos al momento de aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz por causa de nuestros delitos y pecados. Y como cierra el Salmo, ¿verdad? En este versículo 12, allí cayeron los hacedores de iniquidad y fueron derribados y no podrán levantarse, ¿verdad? Hablando de una situación también muy importante en cuanto a si bien el Señor ha proveído un plan de salvación, pues también tiene un plan de condenación para aquellos que no vienen a obedecer a Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, hermano Moisés, que Dios le bendiga y Dios bendiga a nuestros hermanos en esta plataforma. Gracias, hermano Andrés. Damos chance a nuestro hermano Jesús para que dé sus comentarios y aporte. Gracias, hermano Manuel. Gracias. Gracias, hermano Moisés, por esta enseñanza, Salmo 36.
Sin duda alguna hemos escuchado algo sumamente interesante y de todos los versículos que nuestro hermano ha así explicado con detalle, eh, vemos, por ejemplo, haciendo un poquito de énfasis en lo que es el versículo 1 al 4, vemos una realidad del pecado humano. David escribe cómo el malvado no teme a Dios en lo absoluto, se engaña a sí mismo y vive planeando iniquidad. ¿Y qué podemos aprender o qué aplicación podemos aplicar en nosotros? Bueno, eso nos recuerda que el pecado no es algo superficial, sino que nace del corazón. ¿Qué sabemos acerca del corazón? Bueno, pues el corazón siempre sabe los malos pensamientos, ¿verdad? Todo lo malo desde la juventud. Pero en este caso, David, desde su juventud, siempre fue entregado a Dios, siempre entregó su vida, su vigor, sus energías, todo lo entregó a nuestro Dios desde su juventud. Y hoy podemos examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿hay áreas donde estoy justificando lo incorrecto, acaso? La aplicación es vivir con un corazón sensible a la corrección de Dios y no confiar en nuestra propia justicia. Siempre teniendo en mente, ¿verdad? Esto, de que la corrección de Dios siempre va a estar presente en todo ámbito, en todo tipo de situación que pasemos, la corrección de Dios siempre estará presente. Y bueno, el Salmo nos enseña, ¿verdad? Como nuestro hermano así nos los ha enseñado, ha dado esta hermosa reflexión, esta palabra de sabiduría. Nos enseña a no engañarnos con el pecado, a confiar en la fidelidad de Dios, a refugiarnos bajo su protección, a buscar en la vida y la luz, a depender de su misericordia y para mantenernos firmes, para mantenernos siempre, estar siempre alerta. Es un salmo que nos da una visión realista de la maldad humana, sin duda alguna, pero al mismo tiempo una visión de esperanza, de la grandeza divina de nuestro Dios. Es algo muy, muy hermoso todo esto que hemos escuchado y lo que hemos aprendido, sin duda alguna. Esto es solo de estos versículos, ¿verdad? Yo sé que hay bastante enseñanza, ¿verdad? Que podemos y que pudimos aprender en esta tarde. Gracias, hermano Moisés, por esta lección. Gracias. Este es mi comentario. Gracias, hermano Jesús. Damos el tiempo a nuestro hermano Ismael, que tiene algún comentario o algo que agregar. Bueno, yo también digo lo que dijo nuestro hermano Mario, no hay mucho que decir, de comentar, porque nuestro hermano Moisés, como siempre, hizo buen trabajo. Yo nomás quiero mencionar que aquí hay pasajes en este Salmo 36 que como que se nos dicen para que usemos nuestra imaginación. Por ejemplo, ahí en el verso 4 dice que el malo medita maldad sobre su cama. Podemos imaginarnos cómo está acostado esa persona, o muchos que se acuestan o se van a dormir y están nomás piense y piense y piense, ¿cómo le hago mal a mi prójimo? ¿Cómo le hago mal a este? ¿Cómo tramo algo para que quede mal? Que le tiene envidia, vamos a decir, o porque ah, no lo quiere, o nomás es persona mala. Y dice ahí, medita maldad sobre su cama. Es donde se planea muchas cosas. Cuando uno ya está acostado, está la mente, nomás corre y corre y corre. En vez de correr en la oración a Dios, en vez de correr en lo bueno, corre para hacer lo malo. Y luego también en el verso 7 ahí usamos nuestra imaginación, que dice, los hijos se amparan bajo la sombra de tus alas. Esto me recuerda una vez que prediqué sobre las águilas, sobre las puras águilas prediqué, y luego... ah, los diccionarios
muchos comentaristas dicen que las águilas, cuando estaban criando a sus aguilitas, allá en los nidos a mero arriba de las montañas, ah, para que volaran, como que los empujaba y se caían para abajo. Y luego iba la mamá águila recio volando y para que cayeran sobre sus alas o sobre eh, ella. Y luego iba otra vez y los ponía allá en el nido y lo empujaba otra vez hasta que aprendían a volar. Y eso me acordó de cómo son las águilas cuando dice ahí, los hijos se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué bonito usando nuestra imaginación, que protección es lo que significa las alas. Estamos protegidos por Dios. Él nos cuida y nos ayuda. Y luego también en el verso 11 que dice, y mano de los impíos no me mueva, como dice el verso 11 voy a leerlo aquí, dice, no venga a pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Porque a veces, y muchas veces, y así pasa, el diablo trabaja con la gente, trabaja con nuestros amigos, a veces trabaja con nuestra familia, trabaja prójimo, trabaja con ellos de muchas maneras para desanimarnos. Voy a decirles algo que es curioso, pero es triste. Esto pasó de veras. Cuando mi hermano Cuco se bautizó, hace años atrás, eh, comenzó a oír el Evangelio y pues era el primero de toda la familia que vino a ser cristiano. Mi papá era muy católico, ultra, vamos a decir, pero no iba a la iglesia, pero definía la enseñanza católica a capa y a espada. Y vino mi hermano bien contento decirle a mi papá, papá, me bauticé, ya soy un cristiano y contento. Y luego le dice mi papá, lo mira, y Cuco pues piensa que va a decir, qué bueno, hijito, ya no vas a andar en la borrachera, ya no vas a andar en esto, ya no vas a andar en otro, ya eres cristiano. En vez de oír eso, le dijo mi papá, oh, ay, tontolón, dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Le dijo. Y yo creo, según oí después, que el semblante de mi hermano se le cayó hasta abajo. Pero no se desanimó, siguió adelante hasta la fecha. El diablo trabaja con la gente, así es, ese espíritu. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Puede ser un joven muy bueno, muy obediente a los padres, pero si se junta con mala compañía, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Al rato va ellos, va a andar con ellos, va a andar desobedeciendo a los padres. ¿Y por qué? Porque, como dice el pasaje, y mano de impíos no me mueva. No vamos a dejar que los impíos nos muevan. Tenemos que estar firmes, parados en la roca, que es Dios. Gracias, hermanos. Hermano Moisés hizo buen trabajo. Y perdón que me tardé mucho en este comentario. Dios les bendiga. Gracias, hermano Ismael. Y yo únicamente quisiera destacar 3 puntos de los cuales el hermano mencionó. El hermano hablaba acerca del Salmo capítulo 36 y lo miraba un poco similar a lo que nosotros encontramos en el Salmo capítulo 1, donde el Salmo capítulo 1 se nos da a escoger entre 2 caminos, y es lo que el hermano presentaba en su lección. Lo segundo que el hermano también destacaba es que este salmo fue escrito más o menos, él decía, en la edad muy temprana de David, por lo cual entonces vemos de que aquí es un buen ejemplo que nos deja David de su edad, pues buscaba siempre de Dios, y es lo que nosotros podemos ver en este Salmo capítulo 36. Lo tercero que quisiera destacar, que el hermano mencionaba, es que a pesar que en el Salmo se manifiesta la maldad humana, que puede ser engañosa, que puede ser poderosa o dominante, el hermano destacaba algo importante, que es la bondad infinita de Dios, su misericordia. Y es exactamente lo que quisiera
dejar para mí y compartir acerca de estos 3 puntos que pude notar de la elección de nuestro hermano de Salmos capítulo 36. Hermano Moisés, no sé si tiene algún comentario adicional, algo que desea agregar. No, mis hermanos, no, pues muchas gracias nada más por las aportaciones que han hecho. Y bueno, ya todo lo que se dijo, pues ya ahí está, ¿verdad? Y gracias, que Dios les bendiga. Bien, amados hermanos, quisiera invitar entonces que hiciéramos una oración para cerrar esta participación. Igual, como siempre, este mensaje va a estar grabado. Si hay preguntas o comentarios, pues realmente estamos dispuestos a poder dar respuestas a esas preguntas o dudas que se tengan. Quisiera invitar a nuestro hermano Jesús, si es posible, que nos lleve en oración y de esa manera cerrar la actividad. Ahí está. Está teniendo problemas. Listo. Vamos a nuestro Dios en esta oración. Oremos todos. Padre, amado Padre Celestial, vamos hasta su divina presencia en esta humilde oración. Señor, este pequeño grupo de sus hijos humillados, Padre, de su presencia, para agradecerle primeramente por esta oportunidad, Señor, que nos ha dado, esta dicha, por lo cual estamos gozosos, contentos, porque hemos escuchado una enseñanza más de su bendita palabra. Hemos escudriñado, Señor, su palabra, hemos abierto su evangelio, Padre, para así saber, conocer, eh, aprender un poco más, Señor, de lo que usted así nos tiene plasmadas en las Sagradas Escrituras, Padre bendito. Gracias porque usted le dio la oportunidad a nuestro hermano Moisés de darnos esta enseñanza, el Salmo 36, de lo cual, Padre bendito, agradecidos estamos por todo lo que hemos aprendido. Ha sido un mensaje maravilloso, edificante, para que así, Padre, podamos aplicarlo en nuestra vida espiritual, podamos ponerlo por obra, en práctica, y así, Señor, seguir mejorando, seguir creciendo en su camino, Padre, como cristianos, para seguir dándole la honra y la gloria, como usted así la merece, Padre, una adoración digna y aceptable. Señor, sea con cada uno de nuestros hermanos, amigos, oyentes que tal vez nos están escuchando a través de esta plataforma, a través de las redes sociales, esta tecnología que usted nos pone en nuestras manos, a nuestra disposición para así poner en marcha este evangelio, Padre, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que este mensaje llegue a los oídos de muchos amigos que están interesados, que tienen el deseo, que tienen el anhelo de escuchar su palabra, para que un día no muy lejano, que no sea muy tarde, ellos decidan así acercarse y vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo y sean parte del cuerpo de su Hijo, Padre bendito. Señor, gracias por todo lo que usted nos ha dado, gracias por las bendiciones, gracias por los cuidados, y le pedimos que siga siendo con cada uno de nosotros para seguir esforzándonos de esta manera, seguir avanzando, Padre, seguir estudiando su palabra y estar nuevamente, si es su voluntad, el próximo día que estemos nuevamente por estos medios, escudriñando su palabra, Padre, estudiando su palabra para así seguir aprendiendo más de ella, Padre bendito. Gracias, Padre, por todo, y esto estamos agradeciendo, rogando y pidiendo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, pues muchas gracias y que el Señor les bendiga y les guarde. Creo que nuestro hermano Mario pues queda al mando. Muchas gracias a todos aquellos que han estado escuchando la palabra de Dios por medio de esta plataforma. Les invitamos a que nos acompañen el próximo lunes, Dios mediante. Que Dios les bendiga y que tengan una buena tarde.